Hola, ¿cómo están, gente? Soy David 01. Para los que no me conozcan, pues me presento. Este es un proyecto de un canal pequeño por el momento, pero bueno, dejando de lado esas presentaciones, o mejor dicho, el motivo de este video es primero, pues, esperando que todos ustedes y sus familiares cercanos, pues, se encuentren bien, ya que son 3:21 de la tarde el tiempo en que grabo este video. Hace aproximadamente 3 horas y 10 minutos atrás se presentó un fuerte sismo aquí en Ecuador, ¿sí? Un fuerte sismo que fue de 6.5 en la escala de magnitud, ¿no? A una profundidad aproximada de 44 kilómetros. Se dio pues en Balao, Guayas, y no solamente Ecuador, sino también países como Perú y países hermanos como Colombia, pues se vieron afectados, ¿no? En mayor o menor medida. Este video lo hago con la finalidad, primero, como ya había mencionado atrás, esperando de que tú y tus familiares se encuentren bien. Y segundo, aprovechar este video para hacer un enlace, una vía para ayudarnos entre todos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si alguna persona, pues que vaya a ver profesional, ¿no? Que sepa de los temas que voy a hablar, ve este video, pues que nos ayude con un comentario indicándole pues sus recomendaciones. Voy a prácticamente a conversarles rápidamente las vivencias que tuve acá y pues bueno, si hay alguna sugerencia, alguna recomendación, pues estamos abiertos a recibirlas aquí. No, yo vivo aquí al suroeste de Guayaquil, ¿sí? Y ustedes saben pues que en la zona de los Guasmos, Sur y todo eso se sintió más fuerte que en las zonas del norte. La verdad es que sí, sí fue tremendo. O sea, yo escuché en un noticiero, si no me equivoco, en el canal 5, si no estoy equivocado, que el sismo fue de 4.5, 4 punto y algo, lo cual a mí no me pareció correcto porque realmente ese sismo se sintió muy similar a lo que pasó en 2016. Para los que no sean de aquí de Ecuador y sean de otro país, les doy, repito, un contexto. Nosotros aquí en Ecuador, aunque parezca mentira, nosotros tenemos todavía un cierto temor, un cierto miedo, porque en 2016 se presentó una situación muy similar, el terremoto del 2016, que pues podríamos decir que nos dejó marcados. Y lo del día de hoy sí fue bastante feo, sinceramente. Mira, te comento mi situación rápidamente. Gracias a Dios aquí no hemos tenido ningún problema. Ya estamos revisando pues lo que son el domicilio y todas las cosas. Bueno, no vemos que haya pues ningún problema, ¿no? Estoy consciente de que en otros lados lamentablemente no fue así. Habían estructuras que ya incluso desde el 2016 ya se vieron afectadas. En las noticias en este momento todos los canales de televisión están llenos de noticias sobre el terremoto, por lo tanto no voy a presentar más datos de los que ya lo he dicho, porque ya en televisión se está actualizando la noticia. Em, Mira, en mi caso yo tengo un familiar que vive conmigo, en este caso es mi abuelita. Mi abuelita tiene ya 83, ya va por 84 años, es una edad ya bastante avanzada, por así decirlo. Y el año pasado, el año pasado, perdón, tuvo una intervención quirúrgica por temas del corazón y todos estos temas que, pues bueno, en algún momento les explicaré más detalladamente. La cuestión es que obviamente por su edad y por todas estas cuestiones, ella pues no es una persona joven, que pues si hay este tipo de eventualidades, pues tú te paras y sales corriendo, así sin calzoncillos o sin nada, coges una toalla y te vas afuera a la calle y ya. O sea, no, mi abuelita no. Y aquí quiero aprovechar situaciones que vi, o mejor dicho, que yo viví el día de hoy, que te voy a comentar, pues, y ahí es cuando digo, bueno, si hay algún experto, alguna persona más profesional, pues que quiera puede dar su comentario aquí sin problema. ¿Sí? Em, Primero, pues obviamente yo lo primero que hice fue levantarme, ya cuando estaba el tema del sismo. Lo primero fue ir al cuarto de mi abuelita, quedarme con ella, le agarré la mano, le agarré el brazo, por cualquier situación, si algo, algún escombro, algo caía, pues yo por lo menos poder protegerla, ¿no? Porque eso era lo que yo estaba viendo. Aparte de que para ella también sufre la presión, tiene presión alta, ¿no? Hipertensión. Aparte que para estas personas no es lo mismo que reciban, o mejor dicho, que les atrape este tipo de fenómenos naturales, estos sismos, ¿ya? Porque se asustan mucho. Entonces no es lo mismo que te cojas solo en una habitación. Obviamente la habitación, obviamente está aquí al otro lado de mi cuarto, ¿no? O sea, aquí estamos varias personas, no solamente yo. Pero igual, o sea, no es lo mismo que te cojas solo a que te cojas ya con otra persona acompañado, dándote como quien dice ese apoyo emocional, que es lo importante aquí, ¿no? Entonces, menciono esto porque a lo mejor cualquier persona de ustedes que esté viendo este video
se pueda identificar un poquito con la situación que pasó el día de hoy, en este caso conmigo. Si tienen una persona de la tercera edad, una persona que está delicada o algo, no lo dejen solo, siempre estén con ella, denle ese apoyo emocional, ¿no? Sirve muchísimo que no te parezca mentira. Otra cosa que también me pasó el día de hoy es el tema de las mascotitas. Las mascotitas son muy sensibles a este tipo de situaciones. Yo tengo aquí en mi casa pues tres mascotas, una perrita que está en el patio y dos gatas, ¿no? Con decirte que una gatita que es la más apegada a mí, pues literalmente cogió, se subió y pues se me perdió por ahí. Entonces, bueno, obviamente está bien, yo ya la verifiqué, está bien, pero igual, ¿no? En el caso de la perrita, pues se escondía, corría, ahí mi tío lo ayudó, la cogió ahí, porque la perrita estaba muy nerviosa, estaba así jadeando mucho, se notaba muy nerviosa la perrita y a veces es bueno pues darle un cariñito, tenerla ahí cerca. A veces ni siquiera tocarla, pero sí está cerca porque noté que se calmaba un poco, ¿no? Le damos también esa seguridad a nuestras mascotas, que creo que es algo muy importante porque al fin y al cabo son también miembros de nuestra familia. Hay animalitos que, pues, mascotitas que no solamente tienen unos meses, sino años, como es el caso de acá de las mascotas que tenemos nosotros acá. Bueno, si hay alguna persona, pues en este caso lo que hablé, personas de tercera edad que sea un poquito profesional, nos puede expandir un poquito lo que estoy mencionando, ¿no? Sus recomendaciones al respecto. También en el caso de las mascotas, algún veterinario o alguna persona que obviamente sepa más que yo, porque yo soy una persona común y corriente, ¿sí? Que nos le pueda dar unos consejos, pues en la caja de los comentarios me gustaría que lo dieran para que cualquier persona que ve el video hacia abajo pues pueda tener esas recomendaciones. ¿Por qué? Porque el día de hoy no estamos exentos de que pase alguna réplica, ¿ya? Y incluso lo dijeron en las noticias, lo dijeron en televisión, en redes sociales. Igual hay que estar tranquilos, calmados, que es lo más importante, pero siempre hay que estar preparados, ¿no? Entonces eso. Sé que allá en Cuenca, si no estoy equivocado, allá creo que se cayó un edificio o dos edificios, no sé. Parece ser que una persona falleció y otras están atrapadas. No les voy a dar más detalles de ese tema porque no me gusta dar un tema sin estar totalmente seguro. Igual en el noticiero va a salir en los periódicos y si hace falta, pues haré un video ya después más explicando este tema de aquí. Nuevamente, bueno, no sé si alcanzan a escuchar al lado, pero al lado incluso creo que sí les afectó, la verdad, aquí a los mis vecinos, ¿no? El tema del temblor, porque aquí al lado no siempre lo ponen, pero están poniendo hasta alabanzas al lado. O sea, no estoy criticando eso, sino que sí me llama la atención eso de ahí. Entonces, sí, esperando que ya no suceda esto, ¿no? Porque imagínate, a mí me cogió en mi casa, o sea, pasó el temblor, yo estando aquí en mi casa, en mi domicilio, pero no me imagino si me hubiera tocado pasar esa situación, por ejemplo, en un lugar de trabajo. Yo trabajo de lunes a viernes en una empresa de sistemas, todo lo que sea sistemas conmigo, otras cosas pues no. Y este edificio es un edificio de como de 10 pisos y justamente la empresa donde yo trabajo ya está en el noveno piso. Yo me salvé porque estoy desde casa, hoy día no trabajo, por suerte. Pero imagínate si hubiera ido el día de hoy, hubiera tocado trabajar y hubiera ido el día de hoy a ese edificio en un noveno piso, yo no sé, hubiera pasado un terror horrible, horrible. Bueno, y eso, la verdad, créame, deseo de todo corazón que estés bien, que tus familiares estén bien. Aprovecha y pégales una llamadita. Si tú vives solo, vives independiente, vives aparte, vives lejos. Si tú eres una persona en el extranjero y tienes familiares en Ecuador, pégales una llamadita. Oye, estoy aquí, estoy bien, listo, ya. Créeme que calma demasiado a las personas, más que todas las personas que son muy nerviosas. Las calma es demasiado el mero hecho de solo saber que estás vivo, ¿sí? Sé muy bien que cuando pasó esto, todas las redes de señal se cayeron, ¿sí? Todas las redes de llamadas, todas las redes se cayeron. Aquí hay una recomendación que te podría servir, que me pasó a mí el día de hoy, que gracias a eso me ayudó mucho, y es que en toda la zona del sur se fue la energía eléctrica, ¿sí? Pero yo tengo lo que son UPS, tengo un UPS de esos de computadora, pero conectado al router de internet. Yo tengo un router de internet en Nightlife. Entonces todo se fue la luz y todo eso, pero el router quedó encendido, obviamente mandando internet, y con eso yo pude hacer llamadas, obviamente, por internet a las personas que estaban fuera de aquí de la casa, a mi novia, a amigos, etcétera. Y en el caso, pues, de mis tíos también a mi prima, a mis familiares y así, para saber que estaban bien. Tal vez eso te pueda ayudar en una futura ocasión. Nunca estamos exentos de que pase algo. En todo caso, yo
Sinceramente, espero estés muy bien. Te deseo lo mejor. Esperemos no haya muchos repercusiones por este sismo que hubo el día de hoy. Y pues bueno, tratemos de mantener la calma. Abierto aquí, por favor, en la caja de comentarios, sea que lo veas en cualquier red social, sea que lo veas en Twitter, en YouTube, lo que sea, déjanos tu comentario que nos pueda ayudar a conllevar esta situación. Muchas gracias, espero nuevamente estés bien, ¿sí? Te mando un abrazo fuerte a la distancia, soy Davison 901, cuídate mucho y nos vemos en el siguiente video.